Para conocer el corazón de la República Dominicana, no busques en los folletos de arena blanca y palmeras inclinadas. Olvida por un momento el azul turquesa. El verdadero rostro de esta tierra se revela a las 6 de la mañana, cuando el aire todavía huele a rocío y a leña recién encendida en los campos. Escucha, es el sonido rítmico, casi sagrado de la greca de café, subiendo en una cocina de madera. Ese aroma denso, oscuro y honesto que atraviesa las rendijas de las persianas de madera. En Dominicana no se saluda con un simple buenos días, se saluda con el cuerpo entero. Es una mirada que te reconoce antes de que hables. El dominicano no ocupa el espacio, lo habita con una intensidad que quema. Observa sus manos. Hay una coreografía particular en la forma en que un hombre en una esquina de Villamella mueve las fichas de dominó sobre una mesa de madera gastada. El golpe seco de la ficha contra la superficie no es solo un juego, es una declaración de existencia. Es el aquí estoy y un trueno doméstico que dice que, a pesar de todo, la vida sigue siendo una fiesta que vale la pena jugar. Si te acercas a una mesa en cualquier pueblo del Cibao, verás el conconcito, esa capa crujiente de arroz que queda en el fondo del caldero. Para un extraño es solo comida quemada, pero para un dominicano es el tesoro de la resistencia, es saber extraer la máxima delicia del rincón más difícil. Esa es la idiosincrasia, el tigueraje noble, esa inteligencia emocional para doblarse ante la tormenta sin romperse nunca y hacerlo siempre con un chiste en la punta de la lengua, no por falta de seriedad, sino por exceso de valentía. Hubo una década, la de los años 50, en que la isla parecía haber olvidado cómo respirar. Un hombre, Rafael Leónidas Trujillo, había convertido el país en su hacienda personal. El miedo no era una sensación, era el aire mismo. En ese silencio de cementerio, 3 hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, decidieron que su dignidad valía más que su seguridad. Minerva era la mente de fuego. Imaginen la soledad de una mujer que desafía al jefe en su propia cara, que estudia leyes en una época donde las mujeres eran adornos y que ve cómo el sistema le prohíbe ejercer solo por no arrodillarse. Su lucha no fue un arrebato de heroísmo de un día, fue el goteo constante de la resistencia en las sombras. Bajo el nombre clave de las mariposas, el conflicto no era solo político, era humano. Eran madres, eran esposas, tenían hijos pequeños que abrazar por las noches y aún así elegían la incertidumbre de la celda antes que la certeza de la esclavitud. La paradoja de su historia es que su muerte fue el nacimiento definitivo de la libertad dominicana. El 25 de noviembre de 1960, cuando el régimen pensó que al romper sus cuerpos apagaba el incendio, lo que hizo fue derramar gasolina sobre una nación que ya no podía más. Aquellas mujeres que cuidaban su jardín de orquídeas en Salcedo se convirtieron en el símbolo mundial contra la violencia hacia la mujer. No eran soldados de mármol, eran seres de carne que tenían miedo y aún así caminaron hacia el precipicio. Si creías que lo habías visto todo, República Dominicana guarda secretos que desafían la lógica geográfica. Por ejemplo, hablemos de la Piedra de los Cielos, el Larimar. Es una gema de un azul volcánico tan parecida al mar Caribe que parece que alguien hubiera atrapado una ola y la hubiera convertido en roca. Lo increíble es que este mineral no existe en ningún otro lugar del planeta, solo se encuentra en una mina perdida en las montañas de Barahona. Es el ADN geológico de la isla hecho joya. Pero hay más. Mientras la mayoría de las islas del Caribe son llanas, aquí se encuentra el Pico Duarte. No es una colina,
es un gigante de más de 3.000 metros de altura, donde, aunque parezca imposible en el trópico, las temperaturas bajan de los 0 grados y la escarcha cubre los pinos. Es el techo de las Antillas, un lugar donde el Caribe toca las nubes y se vuelve gélido. Y cada año ocurre un milagro de navegación. 3.000 ballenas jorobadas viajan más de 5.000 kilómetros desde el Atlántico Norte, solo para llegar a la bahía de Samaná. ¿Por qué? No vienen a comer, vienen a amarse y a dar a luz en las aguas cálidas dominicanas. El sonido de sus cantos bajo el agua es una de las frecuencias más antiguas de la Tierra. Si esto no te convence de que esta Tierra tiene un magnetismo especial, nada lo hará. Y no olvidemos que aquí comenzó todo para Occidente. En este hemisferio, la primera catedral, la primera universidad, el primer hospital. Santo Domingo no es solo una ciudad, es el kilómetro cero de nuestra América mestiza. Al final, la República Dominicana es mucho más que una coordenada en el mapa del sol. Es una lección sobre la luz, porque la luz no es solo lo que brilla, es lo que nos permite ver en medio de la oscuridad. Este pueblo ha conocido la dictadura más feroz, ha sido azotado por huracanes que borran ciudades enteras y ha caminado por el filo de la necesidad. Y sin embargo, nunca han permitido que se les apague la risa. Esa risa no es ignorancia, es una forma de resistencia política y espiritual. Es la sabiduría de saber que el tiempo es hoy, que el café se comparte y que el dolor, cuando se baila, pesa un poco menos. Nos enseñan que la libertad no es algo que se hereda, sino algo que se cultiva, como el cacao de Altagracia o el jardín de las Mirabal. Dominicana es ese lugar donde el pasado más antiguo de América se abraza con un presente vibrante que se niega a rendirse. Es la prueba de que incluso en la isla más pequeña cabe un corazón que no conoce fronteras. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de República Dominicana te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.